Muy buenas amigos de YouTube, hoy os pediría que os quedarais hasta el final del vídeo porque vais a ver 3 palomos realizando la captura de una zurita del palomar de un gran amigo mío, los cuales tienen unos cruces muy especiales, ya que vienen del palomo buchón gaditano, no del buchón jerezano. Este es un gran amigo mío de la infancia, amigo de siempre, el cual lleva ahora 2 años y medio pues seleccionando este tipo de palomo, está creando su línea desde cero, empezó como hace 2 años y medio, y él cruza con el buchón gaditano. Este buchón gaditano, que algunos piensan que ya solamente es para temas de exposición, pues este amigo mío ha conseguido pues sacar unos palomos, la verdad que bastante potentes a la hora de capturar zuritas. Son palomos con una gran conservación y una gran dureza. Y como podéis ver aquí en el vídeo, son algunas de las palomas que Antonio cruza. Son cruzadas de palomas de la línea de los Palacios con el buchón gaditano. Como podéis ver, pues estas son las 3 palomitas que os voy a enseñar de la línea de Antonio. 3 azulas picaza o prieta picaza, como os queráis decirle. Y Antonio me comenta que este tipo de palomos, ya os comento antes de todo que vamos a ver los 3 machos que tiene Antonio volando y vamos a ver cómo realiza una captura. Y Antonio me comenta sobre esta línea de palomos y sobre el instinto que transmite el buchón gaditano, que transmite mucho instinto a la hora de seducir palomas zuritas en lo que es el tema de iglesia, cazas viejas y donde realmente la zurita vive y se apega, ¿vale? Y Antonio, pues ya os comento que vive en Utrera, en una zona que antes había mucho paso de zurita y había muchas zuritas, ahora lo tienen más complicado. Y como podéis ver, las 3 palomitas son madres y hermanas de los 3 palomos que tiene volando. Los palomos son una auténtica pasada volando, se meten muchísimo. Antonio vive a la entrada de Utrera, de la entrada de lo que es los palacios de Utrera, y los palomos entran muchísimo para dentro del pueblo, incluso los buscamos por distintas iglesias con la cámara mía y es estupendo poder ver los 8 palomos volando. Y aquí tenéis pues el palomo que Antonio usa para reproducir, que es un buchón gaditano, algunos dirían que es tema de exposición. Y para que veáis la seducción que tiene este palomo, vais a ver este mismo palomo con 3 palomas distintas, las cuales le metemos. Por ejemplo, esta es una de las palomas de Antonio, que nunca había visto a este palomo. Y como podéis ver, la seducción, el temple. Sí me fío yo de este tipo de palomo, que es un palomo que de momento ver el comportamiento de la paloma y actúa en base a eso. Es un palomo muy seductor, es un palomo que no toca a la paloma. De todas maneras, esta es una de las palomas con celo que le echamos. Luego le metemos 2 palomas más, que la segunda que vamos a ver la tenía Antonio por macho volando. Cuando yo fui a su casa me dijo, pues mira, la tenía por macho y es una hembra. Y incluso a esa paloma casi consigue sacarle el celo. Y es como comento, mira, ya se está rascando y ya tiene la paloma prácticamente encollerada. Es un palomo que sabe leer muy bien, ¿no?, el comportamiento de la paloma y actúa en base a eso. Porque muchas personas hablan del tema del buchón jerezano, que sí para el trabajo, que para hacer el robo. Y Antonio, pues lo que demuestra con este tipo de palomos es que el instinto de este palomo ha estado muy reciente, muy conservado para la hora del trabajo, de la seducción, ¿no? Aquí le metemos otra paloma, que esta es la paloma que os comentaba que tenía Antonio por macho. Si veis, la paloma está un poquito bronca con el palomo porque ha estado volando con otros palomos, la he tenido por macho. La paloma sería una paloma que está en machorrá y en este caso pues el palomo actúa en base a eso. Incluso ella llega a pegarle a él y llega un momento que casi se enfrentan los dos, pero el palomo actúa en base a la seducción, no llega a crear un conflicto, no llega a crear una pelea e intenta hacer su trabajo. Para que veáis que el palomo buchón gaditano también es un palomo que se puede tener en cuenta a la hora de cruzar y a la hora de seleccionar para sacar. ¿Veis? Aquí se pegan los dos, pero llega un momento que el palomo vuelve a realizar su labor, ¿no?, el de seducirla, el de trabajarla. Y es un palomo que también a la hora de cruzar, ¿no?, para tener palomo. Aquí ya le metemos la 3.ª paloma, pero un palomo que, por lo que he visto en su casa, es un palomo a tener en cuenta a la hora de cruzar. Un palomo que tiene los instintos aún muy marcados y aún muy conservados, ¿no?, en el tema de lo que es la seducción y el trabajo.
Y es un palomo que realmente en Casa de Antonio pues ha dado mucha funcionalidad a la hora de palomos cruzados. Eso sí, palomos puros no ha probado porque a él lo que le gusta es el palomo también cruzado, el palomo de trabajo. Y como podéis ver, son un palomo con un buche bastante grande, un palomo que luego en la mano pasa como el buchón jerezano, lo coge en la mano y es prácticamente pluma. Pero sí que es verdad que es un palomo con una seducción, un temple con la paloma. La verdad que yo quedé alucinado porque normalmente estoy viendo que cruzan el jerezano, cruzan otro tipo de buchones más refinados para la hora del trabajo. Y ya os digo que este palomo ha dado unos hijos y unas hijas espectaculares a la hora del robo, del trabajo, que ahora lo veremos en el vídeo, porque vais a ver varios minutos de estos palomos cruzados ya en este tipo de palomos volando. Son palomos que tienen un desplazamiento espectacular. Creo que es la primera vez que he dado un palomar y he grabado palomos de este calibre. Un palomo con un acompañamiento, un vuelo largo, unos trasteos muy bonitos. Y ya os comento que aluciné. Aquí ya estamos para ensortar los 3 palomos que Antonio tiene volando, que serían 2 azules, un azul babero y blanco. Y vais a ver como el desplazamiento que tienen los palomos, la forma de vuelo, palomos muy bonitos, con su buchecito, con las cobadas más bien planas. Aquí ya Antonio suelta los machos. Los palomos con una rapidez. Y lo que más me gustó fue el desplazamiento, como estos palomos, después de que Antonio vive muy a las afueras de Utrera, cómo estos palomos consiguen llegar a las distintas iglesias y buscan las distintas zuritas. Antonio me comenta grabando el vídeo que era una zona que había mucha zurita, había mucha zurita en su zona, mucho paso de zurita, de tanto como las que venían como a los campos, como las que iban a la iglesia y demás. Y que ya estas palomas, pues a poco fue como según se ha ido normalizando la cosa y lo que es el tema de la vivienda se ha ido incrementando, pues sí que es verdad que la paloma azulita ha ido desapareciendo de la zona y que los palomas cada vez tienen que volar más y ser más rápidos, ser más ágiles, entrar más a las afueras o dentro del pueblo, buscando a las distintas iglesias y demás. Y aquí, como podéis ver, pues ya los palomos los teníamos sueltos. Fue la verdad que fueron palomos que me gustaron mucho, tanto en morfología como en comportamiento. Este palomo babero que estáis viendo aquí, que se está rascando, es una belleza, es un palomo que es digno de admirar en vuelo, en muchos de sus comportamientos. Y es un palomo que la verdad que me gustó bastante. Aquí suelta el otro azul. Este palomo sí que es verdad que ha salido más refinado de buche, no tiene tanto buche en el aire, ni tanto buche parado. Y como podéis ver, los movimientos de alas, el desplazamiento de los palomos es espectacular. Y son palomos que como Antonio quiere, le gusta muchísimo la zurita. Y palomos que tienen muchísima conservación a la hora de buscarla y con mucha mentalidad de palomo ladrón, que es lo que se busca. Son prácticamente muy jóvenes. Fijaros el desplazamiento que tienen estos palomos, un desplazamiento rápido, y lo mismo estaban en una zona, que estaban en otra. La verdad que los palomos, una auténtica gozada. Aquí pues ya estaban los palomos entrando y viniendo, o sea, iban dentro de lo que era Utrera, venían, hacían las distintas entradas y salías, buscando muchísimo el tema de la zurita. Eran palomos que os comento con un desplazamiento muy considerable, mucha potencia en el vuelo, unos movimientos de ala que me gustaron muchísimo. La verdad que era un palomo que vi que el cruzado de buchón gaditano también aportaba muchísimo, ¿no? Y creo que es un gran apunte, ¿no? El tener esto en cuenta, que este tipo de palomos, y fijaros los palomos, las características, unos rojos guindas muy bonitos, unas cabezas muy redondas, muy pronunciadas, con unas narices también muy pronunciadas, unos picos muy bonitos, ¿no? Una morfología de palomo también que es muy chula, porque tiene unos cuerpos, la verdad, palomos alargados, acuñados, palomos jasos en los arrullos, su bolita media naranja en el arrullo. Eran palomos que no tocaban absolutamente la paloma. Cuando llegaban con la zurita, eso era traer la zurita de un momento metido en el cajón. Y ya comento que llegó un momento que los palomos se perdieron de vista, estuvieron como una hora y media los palomos que iban, se les veía muy poco, solamente se les veía cruzar por un lado, por otro. Eran palomos que verdaderamente estaban mucho tiempo en el aire y eran palomos que ya os comento que eran dignos de admirar, porque después de saber cómo es el buchón gaditano
Y el comportamiento de este buxón gaditano, ¿no? Que ya lo usan para temas de exposición, pues la verdad encontrarte con esto es una gran sorpresa. Aquí, como podéis ver, desplazamiento de los palomos ya con la cámara, pues el zoom prácticamente había momentos que el zoom se me iba, porque ya los palomos, como podéis ver, entraban mucho para adentro, como estáis viendo este palomo, se perdían, ¿no? Y llegó un momento, porque aquí parece que paran como en la iglesia, en el silo este que hay aquí, pero no, los palomos aún seguían para adelante, porque ahí prácticamente no había zurita, lo que había era el nido de esta cigüeña, ¿no? Y llegó un momento que estuvimos buscando, como podéis ver aquí, pues los palomos no venían, sí sé que se veían, ¿no? En cada momento, como cruzaban de un sitio a otro. Aquí ya me puse a buscarlo por las distintas iglesias de aquí de Utrera, ¿no? Por ver si los veía pasar para allá, para acá, ¿no? O si estaban alrededor de Zurita, ¿no? Pero como podéis ver, las iglesias estaban prácticamente hechas a otra iglesia, aparte de la que hemos visto ahora mismo. Las iglesias estaban prácticamente sin Zurita, porque Antonio me dice que ya habían puesto muchas jaulas y habían quitado mucho lo que era el tema de la Zurita, ¿no? Del casco urbano, ¿no? De Utrera. Y los palomos, como ya comento, como podéis ver, aquí iban, venían. Aquí fue cuando el babero aliblanco este se pegó un rato bastante grande sin venir, lo pude ver muy para adentro de Utrera dándole a la Zurita, pero era imposible grabar porque eran dos puntos pequeñitos lo que se veía. Y la verdad que me encantó la visita de este gran amigo mío, fue una visita que me aportó muchísimo como palomero, porque es una cosa que no estoy acostumbrado a ver, ¿no? Que alguien cruce con este tipo de buzones, ya sabiendo que este tipo de palomo es meramente para exposición, ¿no? O lo usan para exposición. Pero sí que es verdad que vuelvo a recalcar que Antonio me mentaba de aficionado que tenía este tipo de palomo y algunos lo usaban para volar y me contaba que era un palomo con mucho vuelo, que a pesar de su buzo era un palomo que volaba muchísimo. Era un palomo que, os comento, como dijo Antonio, aportaba muchísimo al palomo de robo, porque era un palomo que tenía los instintos aún muy conservados. Era un palomo que daba mucho instinto de seducción, tanto como para el embreo, como para el zuriteo. Y fueron palomos porque la verdad que el rato que yo estuve aluciné porque fue digno de admirar de estos animales. Y ahora ya dentro de poco ya consiguen traer una zurita, porque ya os comento, yo estoy con Antonio en la parte de arriba del castillete y había momentos que los pájaros veníamos y como nosotros estábamos charlando, pues no me daba tiempo a llegar a coger, ¿no? A capturar con la imagen, pues muchos de los trasteos, de los movimientos que hacían los palomos, porque ya os digo que los palomos se alejaban muchísimo y entre yo y él hablando, que llevábamos tiempo sin vernos, cuando los palomos venían no nos dábamos cuenta muchas veces de cómo venían estos animales. Llega un momento que cuando vienen estos animales consiguen traer una zurita que la traen de bastante adentro del pueblo, y os dejaré unas imágenes también aquí de cómo aquí vienen ya los pájaros con la zurita venía con un celo terrible y entre los tres hacen una gran labor, que también es otra cosa a tener en cuenta. Tiene 3 cajones automáticos uno al lado del otro y los palomos se llevaban estupendamente, no había conflicto, no había pelea, cada palomo llegaba con la zurita como podéis ver y automáticamente cada palomo pum 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 a su cajón. Ahí no había malos conflictos ni nada. Incluso Antonio tiene al lado un vecino, que uno de los palomos de su vecino llega a tirarse también allí en su palomar y por unos instantes corretea a la zurita, pero al final nada, al final los palomos hacen su labor, la zurita, como podéis ver con las entradas que tienen con la zurita no llega a tirarse bien porque es que nosotros estamos arriba en el castillete, estamos ahí tan tranquilos. Y como podéis ver los palomos cómo trabajan a la zurita, las entradas que tenían unos palomos muy marcados, y en unas entradas que le gustaba mucho el tema de la zurita. Ya os digo que este palomo transmite mucho instinto de zuriteo y la verdad que es una cosa que vuelvo a recalcar que es digna de admirar. Aquí consiguen ya tirar la zurita y ahora os voy a poner un fragmento de la cámara de Antonio, de la cámara que tiene Antonio capturando la zurita. Vale, señores, así que nada, espero que disfrutéis el vídeo, que tengáis un buen aporte de este palomar, ¿no? Con este cruce que Antonio hace. Y nada, señores, despido esta visita. La verdad que quedé encantado con mi gran amigo Antonio, quedé encantado con sus palomos y espero que disfrutéis el vídeo y que lo compartáis, ¿no? Y por supuesto que le deis like. Así que nada, señores, un gran saludo, feliz Navidad y hasta el próximo vídeo.